Eh, Muy buenas a todos. Ahora continuaremos con el libro de Ética para Ingenieros, esta vez en el capítulo 5, el contexto, la sociedad de riesgo. Los integrantes somos Ayala Centeno Álvaro Francisco, Lindo Chulán Ángela Micaela, Romero López Luz María, Sivas Baltasar Luz Scarlett, Tencela Chamorro Hernán Sebastián y mi persona, Quispe Tenorio Julio César. Siguiente, por favor. Bueno, en la introducción nos dice que la ingeniería no es una profesión que se ejerce en el vacío, sino que hay un contexto en el que éste se desarrolla y que influye en su realización, a la vez también que se ve modificado por ello. O sea, que si la ética aplicada busca precisamente adecuar los principios generales de la ética a un ámbito determinado, en este caso la ingeniería, se debe conocer ese contexto que hay que en acá los denomina que es la sociedad en general. Y por eso un modo actual de caracterizar esta sociedad tiene que ver con la revolución tecnológica que hay en la actualidad. Y a esta se le define como sociedad del riesgo. En este capítulo vamos a ver en qué consiste esto y también vamos a ver que si la definición es adecuada, la elaboración de la ética en la ingeniería debe tener caracterización de la sociedad como un referente indispensable a la hora de formular sus criterios. Para mi compañero les hablará sobre la definición. Buenos días, mi nombre es Hernán y yo voy a definir este nuevo concepto llamado sociedad de riesgo. El riesgo, nos dice el libro, es un enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras que representan una amenaza y peligros contra el propio proceso de modernización. Hablando un poco más del riesgo, no nos referimos al concepto en sí, sino a su manifestación, las consecuencias que puede tener. Esta situación se ha convertido en un contexto inevitable y cotidiano. Los daños que pueden ser ocasionados por estos riesgos tienen dimensiones planetarias o consecuencias catastróficas. Y los mecanismos tradicionales, como la ciencia y el Estado, aún no son suficientes para estas amenazas. Es importante también definir los conceptos de riesgo, peligro, incertidumbre e ignorancia, que son mencionados constantemente en el libro. Según Beck, el que nos habla de esta sociedad de riesgo, el riesgo es el enfoque, bueno, en la definición que habíamos visto, ¿no? Moderno en la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada. El peligro, a diferencia del riesgo, es de carácter natural y no se puede controlar. La incertidumbre es una situación donde conocemos todas las posibles causas, consecuencias, pero desconocemos la probabilidad de cada uno. Y la ignorancia es donde no se conoce la situación, las variables, los datos, etcétera. Luego, hablando de las características de esta sociedad de riesgo, tenemos que hablar de la igualización globalizadora. Acá en el libro se nos hace mucho énfasis en que el riesgo tiene un carácter igualador. No importa las barreras entre países y clases sociales. Con este cuadro de aquí abajo podemos ver más que nada esta igualación. A nivel internacional, entre naciones, el texto nos subraya que los problemas medioambientales y la importante interrelación tejida entre el mundo, como por ejemplo ecológica, política, económica, entre otras, posibilitan la constatación del llamado efecto mariposa. Esto hace que las sociedades occidentales no compartan los mismos retos de Occidente, ya que viven en distintos contextos y estos contextos propician diversas consecuencias. El efecto de este efecto mariposa, vale la redundancia, es que la misera extrema tiene una irremediable fuerza de atracción sobre el riesgo extremo. Sin embargo, este riesgo no solo los afecta a ellos, sino también a los países y a las personas ricas, mediante el efecto boomerang, también mencionado en el libro.
Los riesgos generados en las zonas más pobres o vulnerables tienden a extenderse ineludiblemente a los países ricos. A nivel nacional y de clases socioeconómicas, el riesgo moderno tiene una tendencia igualadora, al igual que internacionalmente, que percibe el contexto interno de cada país, pues supera las barreras que separan a las diversas clases sociales. Su efecto es que, expresado con esta frase, la miseria es jerárquica, el smog es democrático. Es decir, que las amenazas de la modernidad, de esta sociedad de riesgo que estamos hablando, alcanzan indistintamente a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su clase socioeconómica. A continuación les paso con mi compañero, que va a seguir con la exposición. Bueno, me presento, soy Álvaro Ayala y hoy día voy a hablar sobre la dimensión de futuro en la sociedad del riesgo, ¿no? Bueno, para empezar, habría que definir, ¿no? Cosa que ya lo han hecho antes también, pero dando mi propio aporte, ¿qué es una sociedad del riesgo? Bueno, este es un concepto sociológico planteado por Ulrich, donde nos habla de una sociedad moderna que cree en la producción de la riqueza, pero al ser una producción tan agresiva y tan rápida, no concibe y no controla los riesgos que esta puede traer como contaminación ambiental o problemas sociales. Entonces, luego vamos al segundo concepto. ¿Qué es la dimensión de futuro? La dimensión de futuro, bueno, nos habla sobre justamente la idea de que no se convierte en una sociedad del riesgo, sino que se pueda controlar el avance tecnológico y sobre todo el avance social, ya que debe ser algo sostenible, no solo con el medio ambiente, no solo con el medio ambiente, sino también entre nosotros mismos. Y por eso es importante saber identificar las malas tecnologías, lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Porque a veces ahora decimos, no, está bien que esto progrese, que siga, que siga, que siga, pero ¿qué puede pasar más adelante? Un ejemplo básico sería las IAs o también las nuevas cosas químicas o los estudios nucleares que se hacen. Entonces ahí viene un dicho que dicen en el libro, donde es que a veces no eliminamos el veneno, sino que solamente lo dosificamos hasta saber cuál es esa dosis mortífera. Y no siempre es bueno poner el límite de la dosis mortífera, sino es mejor, como plantea el libro, cortarlo de raíz. Y bueno, las conclusiones que llevo para este capítulo son de que debemos tener una mucho mayor responsabilidad científica y bueno, entender que las nuevas tecnologías, si bien es cierto, nosotros las creamos para poder eliminar los riesgos que nos trae la propia naturaleza, como puede ser en los químicos para aumentar la vida, o puede ser en los nucleares para encontrar nuevas cosas, ¿no? También debemos entender que todos esos descubrimientos tecnológicos traen consigo mismo sus propios problemas, como estamos viendo los químicos, contaminación ambiental, las cosas nucleares pueden traer guerra, y bueno, esa es mi parte de exposición. Paso a mi compañero. Muchas gracias. Ahora hablaremos del riesgo como construcción social. El riesgo no es un concepto único, sino que puede entenderse entre distintas perspectivas, las cuales revisaremos como sus enfoques principales. El enfoque técnico es el primero y más utilizado en la ingeniería. Este define el riesgo como la probabilidad multiplicada por la magnitud del daño, lo que nos dice que ambos escenarios pueden ser igual de importantes. El enfoque técnico busca objetividad y criterios de aceptabilidad. Sin embargo, tiene problemas ya que muchas veces se trabaja con probabilidades hipotéticas y es difícil medir daños tan distintos como los daños físicos, psicológicos o ambientales. Por eso, este enfoque resulta simplista ya que deja de lado los factores sociales y emocionales. El enfoque psicológico es el segundo y complementa al técnico. Este reconoce que no se considera un riesgo aceptable desde el cálculo y no siempre coincide con lo que la gente está dispuesta a aceptar. Aquí se estudia cómo perciben las personas el riesgo. Por ejemplo, los riesgos se toleran más si son voluntarios, si uno tiene el control, si provienen de tecnologías tradicionales o si los daños son reversibles o lejanos en el tiempo y en el espacio. Y el tercer enfoque, que es el sociológico, da un paso más allá, ya que entiende el riesgo como una construcción social. Es decir, este depende de valores, costumbres y del contexto cultural. Lo que en una sociedad se considera grave, en otra puede no serlo.
Además, aquí entran en juego la opinión pública y las decisiones políticas. En el fondo, este trata de definir qué niveles de vida son aceptables, deseables y justos para una comunidad. ¿Qué les pasa con mi compañero? Bueno, el texto plantea que no existe una decisión clara exacta entre riesgo real y percepción del riesgo, ya que la valoración de qué riesgos son aceptables no puede determinarse y únicamente por cálculos técnicos o científicos. Los expertos pueden ofrecer datos y modelos, pero la decisión sobre qué riesgo asumir es una cuestión social y ética, no solo técnica. Por ello, no hay verdaderos expertos en riesgos, porque las decisiones tecnológicas no pueden reducirse a previsiones matemáticas exactas. Siempre implican valores, percepciones y juicios sociales. En una sociedad democrática, las percepciones del riesgo deben ser consideradas y no pueden ser descartadas como ignorancia. De hecho, ignorar la opinión ciudadana ha demostrado ser contraproducente. Los procesos de gobierno deben adaptarse a la voluntad y sabiduría ocasional del pueblo, reconociendo su papel en la toma de decisiones sobre riesgos colectivos. Desde una vista sociológica, el riesgo se construye culturalmente y su definición depende tanto de factores científicos como sociales. Científicos porque aportan datos y métodos, y social porque expresan valores, percepciones y experiencias colectivas. Por ello, sin racionalidad social, la racionalidad científica está vacía y sin racionalidad científica, la racionalidad social es ciega. Por ello, estos dos se complementan. Siguiente, por favor. Ya. Finalmente, respecto a la gestión de los riesgos, se explica que todo acto humano implica asumir riesgos y que estos deben evaluarse e identificarse y también gestionarse éticamente, considerando no solo los beneficios, sino también los posibles daños y los grupos afectados. Además, se destaca que reducir un riesgo, conocido como riesgo diana, puede generar otro tipo de riesgo, conocido como riesgo contrapeso, por lo que es esencial evaluar los intercambios éticos y sociales que implican las decisiones tecnológicas. Bueno, le paso con mi compañera Luz. Buenos días, hoy quiero hablar sobre la importancia de la gestión del riesgo en la ingeniería. Cada decisión que se toma en este campo no solo tiene un impacto técnico, sino también social y ambiental. Pensemos, por ejemplo, en el uso de nuevas fuentes de energía. Aunque ofrecen beneficios, también pueden generar riesgos como contaminación, accidentes o desigualdades sociales. Por eso la ética es fundamental para garantizar que el progreso no cause más problemas de los que resuelve. Los riesgos que surgen en la práctica profesional pueden presentarse en distintas formas. En ocasiones ocurre un desplazamiento, cuando se cambia un riesgo por otro muy parecido y que afecta a la misma población, como cuando se reemplaza un tipo de combustible por otro similar. También puede haber sustitución, cuando el riesgo cambia por naturaleza, pero sigue impactando al mismo grupo. Por ejemplo, reducir la contaminación del aire con un material que luego resulta ser dañino para la salud. Otra forma es la transferencia, cuando el riesgo se mantiene pero se traslada a otra población distinta, como cuando ciertos residuos se llevan a otros países o regiones. Y finalmente está la transformación, donde el riesgo cambia de naturaleza y además afecta a un grupo diferente, como ocurre con algunas políticas ambientales que benefician a unos sectores pero generan dificultades en otros. Siguiente, por favor. Frente a estas situaciones es necesario aplicar tres principios fundamentales. Primero, la participación, porque las decisiones no deben quedar solo en manos de expertos. La sociedad también debe ser escuchada para garantizar confianza y transparencia. Segundo, la prudencia, ya que el futuro es incierto y se necesita actuar con responsabilidad, evaluando no solo los beneficios inmediatos, sino también las consecuencias a largo plazo. Tercero, el control. Debe ejercerse desde la ética profesional las leyes y las instituciones políticas para que los riesgos no recaigan de manera injusta en las poblaciones más vulnerables. Bueno, y en conclusión, la ingeniería
no consiste únicamente en diseñar soluciones técnicas, sino en hacerlo con responsabilidad y conciencia ética. Cada decisión tiene un impacto en la vida de las personas y en el entorno, por lo que el verdadero compromiso de un ingeniero es buscar el progreso equilibrando innovación con justicia social. Solo así se logra que la ingeniería contribuya realmente al bienestar de toda sociedad. Gracias.